me estoy volviendo loca y es como, necesito escribir. Escribir me ayuda para muchas cosas y obviamente en este podcast quería compartirte un poco cómo esto me ayudó a mí a salir también de ese hueco. Y así fue como aprendí a vivir emprendiendo y no emprender para vivir. Buenas, bienvenido, bienvenida una vez más a Aprender a Emprender Podcast. En este sexto episodio, por fin, después de unos días de ausencia, estoy aquí para hablar de un tema que me encanta, amo. Querido diario, así tal cual como lo escuchas. Hoy voy a hacer una recapitulación importante de lo que fue o de cómo impactó el hacer mi querido diario cuando era muy chica y cómo hoy en día soy consciente de que quizás esa práctica inconsciente de cuando era niña hoy trajo grandes beneficios en mi vida y que por supuesto en ese momento ni yo ni mis padres lo pudieron saber. Y creo que muchos padres y muchas niñas tampoco en ese momento quizás eran conscientes del impacto de lo que era escribirla al diario secreto y privado. Pero bueno, sin dar demasiado detalle, voy a contarte un poquito. Yo de chica, de pequeña, me gustaba muchísimo, así como la mayoría de mis compañeras y amigas del colegio, hacer el querido diario privado, ¿no? Así con su candadito y todo. Querido diario, hoy al salir del colegio me comí la barquilla que tanto quería, o sea, en ese plan. Y obviamente uno jugaba a anotar como secretos ocultos, cosas que quizás la gente mayor no pudiera leer, no podría enterarse. Si te gustaba alguien del cole también lo anotabas, si algo te hacía ilusión lo anotabas, o bueno, en mi caso, las cosas que me hacían ilusión, las cosas que no me gustaban tanto, lo que me había molestado, etcétera. Y qué curioso que en ese momento, primero, se minimizaba la importancia del hecho de que una niña quisiera tener un diario privado, ¿no? De hecho, muchos padres lo veían como algo prohibido, así como encerrarse en tu cuarto con llave. Tener un diario secreto era prohibido porque ¿qué tienes para anotar ahí que no puedas compartir con nosotros que somos tus padres? Y bueno, seguramente muchos de los que están viendo este podcast o escuchándolo se sentirán identificados o identificadas, pero creo que en esa época era más común que las mujeres lo hiciéramos, o sea, las niñas más que los niños. Pero bueno, nada, en ese momento yo creo que nadie era consciente del impacto que podía tener, como lo dije antes, y una cosa que me lleva a reflexionar un montón, ahora que soy madre, es el hecho de quizás prestar atención un poco más a aquellas cosas que en esa época, por desconocimientos y porque eran otras herramientas las que se tenían, se minimizaban ese tipo de peticiones o ese tipo de curiosidades en los niños. Y qué lindo que hubiese sido ser conscientes del impacto, mejor dicho, del interés de un niño, querer bajar pensamientos, emociones, sentimientos a papel, a manera de práctica, a manera de desahogo, a manera de simplemente sentir que se lo estás contando a un amigo, que estabas guardando tus secretos o simplemente por una cuestión más de ocio, por así decirlo, sin tener en cuenta en ese momento porque no éramos conscientes de que podía ser una práctica muy liberadora. Pero bueno, en ese momento se minimizaba, era como, bueno, sí, un diario más, una agenda más. De vuelta, para no irme por las ramas. En ese momento, yo que era tan apasionada por las agendas, los diarios, etcétera, yo casi que escribía un querido diario en cualquier diario. Tenía uno muy especial que me gustaba un montón, que venía como en una cajita rosada de cartón duro y que se le podía poner el candadito, ese era como mi preferido. Pero realmente la cosa se puso buena, buena, buena cuando salió la famosa y tan conocida Pascualina. Y si eres de mi época un poquito más, te vas a acordar de esto porque fue un boom. O sea, quien no tuviera una agenda pascualina, bueno, en ese momento no se enteraba de lo que era bueno. Yo creo que de ahí, de la agenda pascualina, surgió mucho mi interés por el tema del universo, las estrellas, la luna, los atardeceres, los amaneceres, el sol, etcétera, porque Pascualina, bueno, lo que tenía de particular esta agenda era que si bien era una agenda anual, con cada año la historia de esta chica, que era una adolescente, avanzaba con la agenda. Entonces cada agenda tenía historias para contarte distintas. Era una viajera extrovertida que vivía por ahí, digamos, muy alineada a las cosas del universo y muy interesada en cosas emocionales, medio esotéricas, medio brujitas, si se quiere decir. Y era súper gracioso porque, bueno, nada, era una adolescente, de repente tú te podías sentir identificada con su historia, bueno, la historia que al menos el autor de Pascualina narraba. Y nada, yo por lo menos crecí, me volví adolescente y seguía deseando tener mi agenda pascualina cada año.
De hecho, luego salió la hermana de Pascualina, era un poquito más chiquita que la original. Nada, yo las quería todas, me encantaba porque a lo largo de la agenda, a medida que tú ibas anotando, tenías como ciertas dinámicas divertidas, pero también iba contándote como entre páginas la historia de Pascualina. En fin, de vuelta, para no irme por las ramas. Pascualina abrió muchos sentimientos en mí, muchas emociones, y de ahí viene como mi primer interés por hacer la práctica del journal, pero sin ser consciente que estaba haciendo journal, ¿sí? A ver, que en ese momento era querido diario y aunque la traducción exacta es hacer journal, me refiero más a ser consciente de la práctica del journaling, o sea, el reflexionar, el bajar tus emociones, tus sentimientos, el hacerte preguntas que te puedan ayudar a encontrar algunas respuestas o simplemente a aprender cómo solucionarías tal o cual situación, cómo te sentiste al respecto, cómo transcurrió tu día, qué cosas mejorarías y sobre todo un espacio importante para dar gracias, para manifestar, para afirmar. Obviamente uno en ese momento quizás no notaba cosas como tan complejas y tan conscientes. Uno se iba más a chistecitos o a cosas que te pasaban en el día. Pero imagínense la fuerza que pudo haber tomado esta práctica inconsciente en nuestra niñez si se hubiese orientado de la manera correcta a lo que hoy es hacer la práctica del journal. Estaría bueno. Pero bueno, nada, yo crecí. Después de la adolescencia, cuando empezó, ahora sí, porque en este podcast estamos hablando de emprender, pero quiero como narrarte un poco como algunas cosas de mi infancia, de mi pasado, puedo ahora engranarlas con mi presente y decir, es que viene de ahí, la cosa viene de ahí, el interés viene de ahí. Eh, yo lo dejé porque básicamente después que yo decidí meterme en el mundo del emprendimiento, que descubrí mi pasión por emprender, mis ganas por emprender, yo básicamente no sostuve ningún hábito saludable para mi vida. Solo vivía para trabajar, literalmente en cada uno de los emprendimientos que hice, mi único propósito y objetivo era trabajar, trabajar para seguir emprendiendo. Mejor dicho, emprender para vivir y no vivir emprendiendo. Entonces, en ese momento yo abandoné todo, o sea, me olvidé que era un journal, que era escribir, que era un querido diario, lo veía como algo ya más de niños, o sea, ya, esto quedó con mi infancia. Pero conforme pasaron los años, que ya yo les conté un poco cómo fue como toda mi vuelco de situaciones emocionales, inconformidad, etcétera, cuando decidí muchos años más tarde comenzar con Proyectarte, que fue como mi salida de todas estas cosas emocionales y mi intención, mejor dicho, vino Proyectarte con una intención de cambiar también un poco mi manera de ver el mundo. Y fui aprendiendo, obviamente, no, desde el principio no siempre fue así, pero una de las cosas que decidí cuando quise dar un cambio en mi vida porque no me sentía conforme con nada fue retomar otra vez, no la práctica del journal, porque de vuelta en ese momento no tenía idea de lo que era hacer un journal, pero sí retomar el hábito de la escritura, es decir, empezar a escribir cosas, cosas random, tipo frases. De repente una frase en una canción me gustaba, la anotaba, me compré una pizarra, en la pizarra anotaba casi que por día todo lo que esperaba hacer y una manera muy práctica también de irme organizando y visualizar como una especie de vision board semanal que me ayudara a tener en cuenta cuáles eran mis objetivos para esa semana. Y bueno, poco a poco fui retomando otra vez la escritura hasta que un día, no me acuerdo exactamente qué fue lo que me generó como ese interés, esa intención, decidí hacer una dinámica para mí misma y varias personas de las que me visitaron en ese momento me preguntaron que qué era, tenía un frasco de vidrio con una tapita y dentro del frasco de vidrio puse muchos papelitos que me anoté a mí misma con frases y retos para cada día, ¿no? Entonces cada día después de hacer mi ejercicio, después de tomar mi café, tenía que sacar un papelito y ver lo que decía, decir una frase quizás para mí misma, de mí para mí con mucho amor, o si era un reto para hacer ese día. Y ese fue como otro paso, ¿no? Para seguir manteniendo o retomando, mejor dicho, la parte de la escritura, que de verdad fue de mucha creatividad, de mucha ayuda, muy terapéutico y le fui agarrando cada vez más el gusto. Ahora sí, cuando vino todo el auge del journal, que lo veías cada vez más, la gente empezó a mostrar más las prácticas y los resultados de hacer un journal. Para esto que te comentaba antes, el hecho de poder tener un espacio para agradecer en intimidad contigo misma, para manifestar, para afirmar, para reflexionar, para hacerte preguntas, simplemente para escribir cómo amaneciste o para escribir cómo fue tu día. Y yo me lo quise empezar a tomar en serio, así que me compré mi primer journal, que no era un journal guiado, en realidad era como un bullet planner
una agenda sin nada adentro, en blanco, donde yo básicamente escribía cualquier cosa, lo que se me ocurriera. Y comencé a hacer mis primeros journal yo misma, mis propias preguntas. Los variaba cada día, no eran casi siempre las mismas, pero bueno, a medida que le fui agarrando un poco más el gusto y fui viendo y notando también cómo esto empezó a impactar, sobre todo en los resultados de mi trabajo, con proyectarte como tal de la agencia, mi creatividad, en mi fluidez, en todos los aspectos, lo fui como puliendo un poquito más, hasta que ya estando aquí en España me compré mi primer journal guiado. Es decir, mismas respuestas en la mañana, mismas respuestas, mejor dicho, preguntas en la noche, y te iba como orientando, ¿no? Bueno, creo que desde el momento en que decidí retomarlo, nunca lo he dejado. Creo que el máximo de días que he pasado sin hacer un journal ha sido de 3 días. Y ya me estoy volviendo loca y es como, necesito escribir. Escribir me ayuda para muchas cosas y obviamente en este podcast quería compartirte un poco de cómo esto me ayudó a mí a salir también de ese hueco, a cómo combatir con el síndrome del impostor, un poco lo que aprendí de eso también en ese reencontrarme de nuevo para poder comenzar a encaminar mi proyecto en cómo dejar aquellos hábitos no saludables que me estaban saboteando y que estaban haciéndome una, como lo dije en episodios anteriores, mi propia yugo, mi propia, mejor dicho, o sea, castigadora de proyectos, de emprendedores, mi propia empleada, pero explotada, mejor dicho. Eh, no puedo decir que fue lo único que me ayudó, pero tuvo una gran importancia, de verdad, en el impacto, en el resultado de mis actividades. No, lo noté mucho. Conforme iba haciendo más, lo noté cada vez más. Y decidí hacer mi propio journal. O sea, mejor dicho, nada así como muy guau que te diga, armé una agenda completa de journal, no. Pero sí los ejercicios que conforme pasó el tiempo me di cuenta que eran más asertivos y que me ayudaban un poquito más a orientarme. Entonces tengo como un journal para cuando tengo días de mucho agobio, que no encuentro la salida, que necesito un poco de foco. Tengo otro journal aparte solo cuando quiero manifestar, cuando quiero abrir un espacio de gratitud, es decir, hoy no tengo de qué quejarme, hoy no quiero quejarme de la vida, hoy solo quiero agradecer, que debería ser todos los días, pero bueno, que es verdad que no todos los días uno se levanta sin cosas para quejarse, por las cuales quejarse. Pero cuando es así, tengo preparado uno para cada situación según cómo me sienta yo en ese momento y también, por supuesto, según el resultado que yo espere de eso. ¿A qué me refiero con resultado? Ok, yo después de comenzar a hacer un journal, espero poder encontrar al menos una respuesta a algún problema o alguna situación que me tenga estresada, que me tenga sin salida. Me ayuda muchísimo a combatir el síndrome del impostor cuando de repente no tengo creatividad o incluso simplemente cuando me despierto un día y digo, wow, hoy no tengo nada que reprochar, de qué quejarme y solo quiero dar las gracias porque me siento muy afortunada y lo voy a dejar aquí plasmado. El hecho de escribirlo y dejarlo plasmado para mí le da mucha más fuerza. Te hace consciente, así como te decían en el colegio, si tienes que estudiar para una exposición, tú escribe porque de manera inconsciente tú sabes que estás escribiendo, pero si te está grabando en tu subconsciente también, lo estás de alguna manera como dejando como si metieras un pendrive en tu cerebro y te vas a dormir con eso. Por eso hay 2 momentos del día en los que a mí más me gusta hacer el journal, que es en la mañana cuando me despierto y en la noche antes de irme a dormir. Es como mi forma de programar mi cerebro según esto que te digo, la situación o el cómo me sienta. Una de las cosas que más me ayudó con el journal en caso de que me sienta agobiada es preguntarme qué cosas aprendí de esa situación que me tiene agobiada y qué cosas mejoraría para no volverme a agobiar de esa manera. No digo que esto sea una especie de medicina y que funcione y que te cure de todos los males, pero te ayuda muchísimo por lo menos a hacer el camino un poquito más llevadero, a llevarlo con un poco más de calma. Así que si llegaste hasta aquí, en este episodio tan especial, muy cortito, pero una cápsula bien potente, tomé la iniciativa de hacerlo también porque me llegaron varios mensajes en algunas oportunidades cuando subía historias haciendo el journal. Emi, ¿cómo haces el journal? ¿Qué preguntas te haces? ¿Qué escribes en sí, en tu diario? Entonces decidí diseñar estas dos opciones para cuando estoy agobiada y para cuando solamente quiero manifestar y agradecer. Y si llegaste hasta aquí y quisieras que te entregue estas preguntas que son muy para principiantes, es decir, si nunca en tu vida hiciste la práctica del journaling, te va a servir perfectamente, puedes dejarme un comentario aquí o escribirme por DM, Emi, quiero las preguntas del journal y yo te las envío para que comiences a hacer esta práctica hermosa, maravillosa e importantísima que creo que todos deberíamos hacer y que si tú eres mamá, después de haberte contado todo esto de mi pasado y de mi infancia,
te pido por favor que si tu hija o tu hijo te dice, mamá, quiero comprarme un diario privado, no lo minimices, tú cómprale su diario con su candado, todo, que pueda escribir sus deseos, que pueda manifestar, que pueda escribir lo que le pasó, que pueda escribir si quiere comerse una barquilla o si quiere salir con algún amiguito o amiguita del colegio, no importa, darle la oportunidad de que comience a escribir. Creo que es un hábito precioso que si hoy lo hacemos consciente, puede ayudar también a crear seres humanos más conscientes en un futuro, más agradecidos y obviamente yo creo que todos debemos tener la oportunidad de experimentarlo. Es que solo en el momento en el que lo pruebes, puedes saber realmente cuáles son las sensaciones que esto causa en ti. ¿Cómo puede pasar que de repente hagas una primera práctica de journal y digas, esto no es para mí? Pero bueno, lo dudo mucho. Yo creo que deberías darte la oportunidad de probarlo. Así que, sin más, gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el 7º episodio de Aprender a Emprender Podcast. Chao, chao. Y así fue como aprendí a vivir emprendiendo y no a emprender para vivir.